No, no hay que decir presente, que yo sepa. Ok, bien, vamos a volver. Al parecer, según esto, algo hicimos mal. ¿Qué hemos hecho mal? A ver, fijémonos. En la resta, tengo acá 2, 4, 7 menos 2, 1, 0. Me queda 2 menos 2, 0. 4 menos 1, 3. 7 menos 0, 7. Eso está bien. En el producto vectorial, a ver, acá me quedaría 4 por 7, 28. Y 3 por 7, 21. Ah, ya sé que hicimos mal. ¿Qué hicimos mal? A ver. El vector A, ¿no? En lugar del vector A reemplacé el punto P. Ah, ¿no? Entonces estamos escribiendo la fórmula y no me sale el chat. Ya. Copiamos mal. Esos errores que nos aplazan, ¿no? Ya. Bueno, pero ya sabemos hacerlo, así que ya con esto tienen buena práctica. Después de todo, de los errores se aprenden, dicen, ¿no? Mientras no seamos médicos, ahí va otro. Ya. Volviendo acá. Entonces, el vector A, donde nos equivocamos, es 1, 2, menos 3. Teniendo en cuenta eso, mi vector normal viene siendo 2 por 7, 14 menos 3 por menos 3 sería menos 9. Eso y. Ahora menos el componente J, que sería 7 por 1, 7. Menos 3 negativo por 0 es 0. Eso es J. Más el componente en K, que va a ser 3 por 1, 3. Menos 2 por 0, 0 en K. Quedándome vector normal igual a 14 más 9, 25. Coma. Acá sería 7 menos 0, 7. Con el negativo, menos 7. Va. 23. Acá me están dictando mal las respuestas. Estoy cansado. Acá un pez y me dijo 25 y yo de sonso. Sí. Está mal mi computadora, no puedo leer los chats. En fin. Ya. 23, menos 7. Mejor voy a usar la calculadora, para eso está aquí. Ya. 3. Quedándome entonces acá 23 por x menos 2. Ahora sí el punto cualquiera de los dos, ya. Más, en este caso menos 7. Siempre está bueno comprobar, ¿no? Y menos 1 más c, que viene siendo 3 por z menos 0 igual a 0. Quedándome 23x menos 7y más 3z. Y los números que ya no me quiero acá complicar sería ya 23 por menos 2 más, en este caso será menos 7 por menos 1 más 3 por 0, 0. Eso sí no me da, menos 39. Listo. Menos 39 igual a 0. Y este es el plano que estamos buscando. Ahora sí, 23 menos 7, 3, 39. Borrar. Es 23x menos 7y más 9z menos 39 igual a 0. ¿Y qué? A ver, otra vez que bajó. 23 a 3. Le puse 9. Ay, ay, ay. 3.
¿Ven cómo un numerito cambia todo? Alguien dígame qué está pasando ahora. A ver, otra vez. No, la recta está bien. Es en el punto 2, 1, 0. Vector 1, 2, menos 3. A menos que... a ver, voy a borrar. Siento que esto está tipo punto, punto. A ver, voy a volver a graficar la recta. Recta, punto, vector, director. Ya. Entonces, mi punto... ya. Sí, estaba mal la recta también. Primero voy a poner mi vector director A. A va a ser igual al vector. Ahora sí, voy a poner mi vector punto. Es coordenadas 2. No, es 1, 2, menos 3. Ese es el vector director, ¿no? 1, 2, menos 3. Ahora sí, mi recta, punto vector director. Ahora sí, mi punto está en las coordenadas 2, 0, 1, si mal no recuerdo. Mi vector director ya está escrito A. Ahora sí. 2, 2,1, 0. Ay. Ahora sí. Sí, estaba mal la recta. Estaba mal el vector y estaba mal el plano y la recta. Ahora sí, la recta ya la tenemos. ¿No? Aquí está el punto y está la recta que graficamos. Y sí graficamos bien la recta, sí graficamos bien el punto. El problema es mi uso de GeoGebra no es tan bueno. Y este es el plano que cruza tanto o que contiene tanto al punto como a la recta L. Ahora sí. Y esa sería la gráfica. Ya. Al menos sabemos hacerlo a mano. El problema, manejar GeoGebra. No es tan difícil, solo que a veces la costumbre. Y bien, ahí terminamos lo que viene siendo el plano, ¿no? Suficiente ejemplo, ya vimos el punto en 3 dimensiones, el vector igual, ya vimos la recta, graficamos rectas, y ya vimos el plano, y graficamos también dichos planos, ¿no? Aquí está el plano con la recta y el punto graficado, más o menos. Ahora nos toca funciones cuádricas. Aquí pueden observar una linda esfera, elipsoide, paraboloide, elíptico, paraboloide hiperbólico, hiperboloide de un manto, hiperboloide, bueno, esos tres son hiperboloide de un manto, hiperboloide de dos mantos, un canal, un cono, un hiperboloide de un manto otra vez, otro canal, un cilindro. Bien. La deducción de estas ecuaciones no las pienso hacer porque vamos a tardar mucho. Basta con que se las sepan así. La deducción es súper sencillo, pero a ver, tal vez ya lo explicó el ingeniero, ¿no? Esta es la ecuación de una esfera. Al igual que la ecuación de un plano que vimos que nace de tener 2 puntos o 3 puntos, de hecho, para tener un plano necesito tener 3 puntos en el espacio. Con 3 puntos en el espacio yo ya puedo tener un plano. Fácilmente, uno de mis puntos se conecta a otro de mis puntos, forma un vector. Se conecta a otro de mis puntos, forma otro vector. Con estos dos vectores tengo la normal y con la normal y un punto tengo el plano. Bien. De la misma forma, ok, no puedo borrar, es para la esfera, ¿no? ¿Qué propiedad tiene una esfera? Tiene un centro y tiene un radio. Y todos los
puntos de dicha esfera, todos, se encuentran a la misma distancia del centro, ¿no? A la misma distancia del punto centro. Bien, entonces, con ese dato yo escribo la ecuación de la esfera, ¿no? Tengo mi centro, cuyas coordenadas son h, k, y tengo un punto x que no conozco, un punto cualquiera sea, el cual se va a encontrar siempre a esta distancia, la cual llamamos R. Bien. Como esto está en el espacio, pues va a tener una variación en 3 dimensiones. Va a tener que avanzar en X una cierta distancia, luego va a tener que avanzar en Y una cierta distancia y luego va a tener que avanzar en Z, ¿no? Si nos fijamos bien, acá tengo un delta X. Mi H lo voy a subir. Mi coordenada lo voy a subir más arribita. Ya. Acá tengo un delta X. Ya sabemos que delta X es X2 menos X1. Acá tengo una variación en Y, que viene siendo Y2 menos Y1. Y este es un delta Z. Bueno, en este caso, las coordenadas para delta X van a ser, el punto final es X menos el punto inicial es H. Para delta Y, el punto final es Y y el punto inicial es K. Y para la costumbre, van a disculpar, esto es en 3 dimensiones, ¿no? El centro tiene coordenadas H, K, L. Y acá la coordenada es X, Y, Z. Ahora sí. Entonces, delta Z va a ser el punto 2 menos el punto 1. Bien. ¿Cómo calculo la distancia entre estos dos puntos? Bueno, primero calculemos entre estos dos. Esto que ven acá es un triángulo rectángulo. A este le vamos a llamar D. Bien. Es un triángulo rectángulo. Súper facilito, ¿no? Delta X, delta Y y D. Según el teorema de Pitágoras, el lado más largo al cuadrado, o sea, D al cuadrado, va a ser igual a los catetos al cuadrado. Delta X al cuadrado más delta Y al cuadrado. Por lo tanto, tengo esa expresión. Ahora, si nos fijamos solamente en esto de aquí, también es un triángulo, solamente que este es un triángulo echado, este es un triángulo parado, pero es un triángulo rectángulo de todas formas, ¿no? Aquí forma 90 grados. Y este triángulo, R delta Z, D, igual cumple el teorema de Pitágoras, donde R al cuadrado será igual a los catetos al cuadrado, o sea, D cuadrado más delta Z cuadrado. O sea que R cuadrado es igual a D cuadrado, que viene siendo delta X cuadrado más delta Y cuadrado más delta Z cuadrado. Y reemplazando aquí, pues me quedaría, la R la voy a llevar al final, me quedaría X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado más Z menos L al cuadrado igual a radio al cuadrado. La ecuación de la esfera. Entonces, con esa única deducción, que lo voy a borrar, así que si desean le sacan fotos, le toman apuntes, podemos acá, pueden sacarle captura, aunque bueno, está mezclado con el otro ejemplo, ¿no? Bien, ¿no? Como lo voy a borrar, no va a estar esto en lo que voy a subir. Pero es la deducción. De ahí la ecuación de la esfera, ¿no? Con un simple análisis. La distancia entre dos puntos y es constante. Para el elipsoide es la misma cosa con la pequeña diferencia que no va a tener un solo radio, sino va a tener 3 radios distintos. Un radio para X, un radio para Y, un radio para Z, ¿no? Es una esfera la cual está achatada en algunos lados, alargadas en otros. O sea, tiene 3 radios, por así decirlo,
pero no se le puede decir radio porque el radio es uniforme. Así que se lo llama semiejes. Tiene 3 semiejes. Obviamente los 3 no lo puedo escribir como un solo número aquí. Así que lo que se hace es igualar a 1 y esto queda como denominador. Ahora, si los 3 semiejes son iguales, o sea, es una esfera, ¿no? Imagínense si este es r cuadrado, este es r cuadrado, este es r cuadrado, multiplicar por r cuadrado toda mi ecuación, se va, y me queda acá r cuadrado, o sea, la ecuación de la esfera. Así que, simplemente, más que buscar la ecuación de la esfera, ustedes van a buscar la ecuación del elipsoide, ¿no? Y si el elipsoide le da los 3 radios iguales, entonces es una esfera. Característica de la esfera. Sus coeficientes son iguales. Aquí no hay, se sobreentiende que es un 1. Pero si por si acaso les diera un coeficiente acá, por ejemplo 2, 2, 2, bueno, dividen todo entre 2 y queda acá el radio. Es una esfera. Los valores de los términos cuadráticos son, sus coeficientes son iguales. ¿Y qué más? Son todos positivos. Para el elipsoide, lo mismo. Y esta es la ecuación del elipsoide. ¿No? Sin embargo, ¿qué pasa si uno de estos signos cambia? Fuese negativo. Entonces, ya no formaría la ecuación de un círculo o de una elipsoide. Al ser negativo, dijimos que esto va a tender a alejarse, ¿no? Formándome asíntotas y quedándome una hipérbola. Al formarse una hipérbola, pero al mismo tiempo una elipsoide, porque al haber dos signos, X y Y va a formar elipsoides, pero Y y Z va a formar hipérbolas, X y Z va a formar hipérbolas. Esto me da una hiperboloide de un manto, donde si observamos bien, ¿no? En esta ecuación, ya, a ver, un ratito, control C, control V. En la primera ecuación tenemos a Z negativo. Entonces yo ubico mi centro, mis semiejes A, mi semieje B, mi semieje C. Listo. Si fuese una elipsoide, tendrían que cerrar. Todos formarían elipses, ¿no? Esto con esto formaría elipse. Y finalmente se forma una elipse, todo cerrado. Bien. Pero para el caso de las hipérbolas, vemos que acá únicamente X y Y son positivos. Únicamente el eje de las X con el eje de las Y va a cerrar en una elipse. Y Z, al ser negativo, no va a cerrar. Más bien se van a alejar de ese eje, ¿no? Y bueno, X y Y a lo largo de toda la gráfica van a seguir formando elipses. Pero Z no, porque al ser negativo no va a ver cómo los valores de Z tiendan a uno positivo. Pues al ser negativo va a ser siempre negativo. Este es positivo y no existe. Se va a alejar. Siendo Z mi eje de rotación para mi hiperboloide de un manto. Y así lo mismo pasa con cualquiera de los otros, de las otras opciones, ¿no? Ejemplo aquí, el negativo es Y. X es positivo, Z es positivo. O sea que esto va a cerrar en X, Z. En X y en Z va a cerrar las elipses y a lo largo de Y se van a alejar de Y, ¿no? En fin. Y acá van a seguir formando elipsoides. En fin. Y ese es el hiperboloide de un manto en el eje Y.
con el signo de Y negativo. Y no hace falta que explique para X, ¿no? De la misma forma. Entonces, esta es la explicación de los hiperboloides de un manto. Los hiperboloides de dos mantos, ¿qué característica tienen? Tienen dos signos negativos. Al tener dos signos negativos, bueno, antes de eso, no, sí, vamos con eso. Tienen dos signos negativos. Control C, Control D. ¿Qué sucede aquí? Bueno, otra vez tengo mi centro, mi semieje A, mi semieje... Bueno, este es mi semieje A, ¿no? En X. Mi semieje B en Y y mi semieje C en Z. Bien. Para el primer caso, tengo dos signos negativos. ¿Y qué va a hacer eso? Bueno, no va a cerrar el signo positivo uno solito, pero es el único que va a igualar. O sea, de estos tres vértices, en X, en Y y en Z, el positivo es el único que cumple para igualar a 1. O sea, que es el único sobre el cual voy a tener un punto de apoyo, ¿no? Ese punto sí pertenece a la gráfica. Los otros dos puntos, los otros dos vértices X y Y, no pertenecen a la gráfica porque son negativos, ¿no? Sin embargo, ¿dónde voy a cerrar mis círculos? En los signos que son iguales, X y Y. X y Y son negativos y voy a tener un círculo de radio negativo. No existe un círculo de radio negativo. Pero los valores de X y de Y van a tomar valores poco a poco y va a haber un momento en el cual este numerito Z va a tornarse tan positivo que al pasar a restar al otro lado se va a volver negativo y los negativos se anulan. Y eso sucede al doble del valor de L, ¿no? Para cuando se encuentra en Z igual a L, esto se hace 0 y esto es un simple, perdón, esto se hace 1. 1 con 1 se anula y me queda 0. Y esto multiplicado por negativo me queda simplemente x cuadrado más y cuadrado, obviamente con sus valores de h, igual a 0. Este es un círculo de radio 0, es un punto, ese es el punto que estamos viendo acá. Pero para un cierto valor de L, tal que este sea al doble de C, esto va a valer 2. Cuando esto valga 2, va a pasar aquí a restar y va a valer menos 1, quedándome x menos h al cuadrado, negativo, ¿no? Sobre a, acá menos y menos k al cuadrado, sobre b al cuadrado, y esto va a valer 2. Donde al pasar a restar, va a quedarme acá menos 1. Al multiplicar por menos 1 toda la ecuación, pues se vuelve más, se vuelve más, se vuelve más, y tengo mi elipse. Más claro, para un cierto valor por aquí, por encima, que de hecho el valor creo que es 2 veces C, si mal no recuerdo, se va a formar mi elipse. Lo mismo para aquí, ¿no? Acá se va a formar mi elipse. Esto va a venir aquí, ahí, ahí, ahí. Esto es el hiperboloide de dos mantos, donde como asíntota no va a tener una recta, sino va a tener todo un cono asintótico. Un cono al cual esa función se acerca, se acerca, se acerca, pero no la toca. Por cierto, el hiperboloide de un manto también tiene como asíntota este cono, solamente que está por afuera. Igual,
se acerca, pero no la toca. Solo que este está por afuera, ¿no? Está por afuera del cono, el otro está por dentro del cono. Ya saben que las asíntotas son como su crush, ¿no? Ya. Listo. Hablando del cono, vamos con el cono. El cono cumple las mismas condiciones, solo que igualado a cero. Por cierto, al estar igualado a cero, da igual si es un signo negativo o dos signos negativos, porque al multiplicar por menos uno, al tener dos signos negativos, se vuelve dos signos positivos y uno negativo. La idea es que siempre hay un signo diferente, ya sean dos positivos y un negativo o dos negativos y un positivo, igualado a cero. Si fuese el caso de que todos fueran positivos, sería una esfera de radio cero, o sea, un punto. Pero en este caso, no. Y al tener un signo diferente, lo que se forma es un cono. Bueno, mucho que explicar. Tengo mi vértice, pero mi centro, y sobre mi centro voy a tener semiejes A, semieje B, semieje C. Bueno, a la altura del signo diferente, en este caso Z es el signo distinto, los otros dos positivo, positivo, el eje siempre está en el signo diferente, ¿no? En el negativo, en este caso, aquí se va a repetir, por así decirlo, mis semiejes, donde tendré aquí, bueno, hagamos algo mejor, que mis semiejes en Z sean más altos para que mi cono esté más decente. Bien, entonces acá mis semiejes se van a repetir, por así decirlo, y va a formarse, obviamente los signos positivos van a formar elipses, los dos, ¿no? Y esto va a pasar por el centro. Y ahí tengo mi cono. De hecho son dos conos en uno, ¿no? Topando la puntita. Listo. Y esa es la ecuación del cono. El eje de rotación está sobre el signo diferente, ¿no? El signo distinto. Lo mismo para este caso, por cierto. Si se dan cuenta, el eje de rotación está en Z, que es el signo distinto. Tengo dos negativos, un positivo. Acá el eje de rotación está sobre el eje Y, pero es porque Y es el signo diferente, y acá sobre el eje X, porque X es el signo diferente. Aquí pasa exactamente igual. Y esta viene siendo la ecuación del cono. Posterior a ello tenemos los paraboloides, el paraboloide elíptico y el paraboloide hiperbólico. Bien, el paraboloide elíptico son dos parábolas que me forman un paraboloide. Bien, esto es relativamente fácil, inclusive de imaginar, pero más que centro, esta vez ya no sería centro, sería vértice, ¿no? H, K sería el vértice. Bien, tengo mi vértice ubicado. Aquí no va a haber 13 semiejes, solamente van a haber dos. Y el punto H, K, L es mi vértice. Bueno, a cierto valor de Z, cuando Z iguale a L más 1, por así decirlo, si acá no tiene un coeficiente C, por cierto, para Z igual a 1, una unidad más arriba, los semiejes sí se van a anotar. Semieje A, semieje B. Y bien, se forma una parábola con respecto al eje Z y al eje X, ¿no? Una parábola. ¿Por qué? Porque me queda la ecuación Z igual a X cuadrado. Obviamente con las variaciones del coeficiente A y con el centro H, pero es una parábola. Y sobre el eje Y también.
forma una parábola. Que por cierto, estos dos me forman una elipse. De ahí el nombre de paraboloide elíptico, ¿no? Donde acá tenemos la elipse. Característica. Una variable está elevado a grado 1. No es de grado 2 como en los casos anteriores. Todas eran de grado 2. Para este caso, dos variables son de segundo grado y una variable es de primer grado. Esa es la primera característica. Segunda característica, las variables al cuadrado son del mismo signo. O ambas son positivas o ambas son negativas. En este caso no lo coloqué, pero bueno. Si ambas son positivas, ambos brazos van a ir hacia arriba, los brazos de X y los brazos de Y. Y se forma esta gráfica, ¿no? Y el signo, la variable diferente en este caso es Z. Si yo despejo Z, o X, o Y, cualquiera sea, y mis términos cuadráticos son negativos, pues mis parábolas van a ir hacia abajo, ¿no? Acá van a formar sus, sus parábolas en X y en Y. Y ahí están formando sus elipses, ¿no? Ese es mi paraboloide igual elíptico, pero en este caso con las ecuaciones negativos, ¿no? Negativo en Y, negativo en X, ambos van hacia abajo. Lo mismo para el caso de que sea Y o Z despejado. Obviamente en Z digo arriba y abajo, pero en X y en Y no puedes ir arriba o abajo. Lo correcto es hacia el eje positivo si ambos son positivos o hacia el eje negativo si ambos son negativos, ¿no? En este caso, al ser ambos positivos, van hacia el eje positivo de la Z. Y si ambos son negativos, pues hacia el eje negativo de la Z. Para el caso de estas otras dos, si son ambos positivos, hacia el eje positivo de las Y o hacia el eje negativo de las Y. Y lo mismo para X. ¿Alguna duda, pregunta o consulta hasta aquí? Bueno, si no hay dudas, no hay preguntas, no hay consultas, vámonos con las Pringles. Yo creo que todos han comido alguna vez la galletita Pringles. Bueno, no es galleta, es papa frita, pero no sé cuánto de papa tenga eso. En fin, aquí están las bellas y deliciosas. Acá está viendo la lista estudiantes. Google. Pringles. Pringles. Las Pringles. Aquí están las papitas. ¿Pueden ver esa forma tan perfecta? Bueno, esta forma que ven aquí no es ni más ni menos que un paraboloide hiperbólico, ¿no? O silla de montar. Bueno, esta forma es el paraboloide hiperbólico. ¿Qué se diferencia del otro paraboloide? La diferencia es que los signos van diferentes. Si uno es positivo, el otro va a ser negativo para los que son los valores cuadráticos, ¿no? Esa es la diferencia. ¿Y qué causa eso? Bueno, en este caso va a causar que uno de los vértices o de uno de los ejes vaya la parábola hacia arriba y el otro hacia abajo. En este caso, para X va a ir hacia arriba y para Y va a ir hacia abajo, ¿no? Esto se conoce como silla de montar, que de hecho, si yo hago el análisis más o menos, bien, acá
si lo corto bien bonito, en una forma circular, tengo mi papita Pringles, ¿no? También le dice silla de montar. Y de esta forma se grafica el paraboloide hiperbólico. Cuesta un poquito, ¿no? Yo por lo general lo que hago es hacerle un corte horizontal, ¿no? Arriba y abajo. Y también hacerle un corte vertical a los costados. Técnicamente le hago un corte de un paralelepípedo para así definirlo bien, quedándome mis hipérbolas bien marcadas, ¿no? Para ambos casos, ¿no? Y acá abajo estas. Obviamente esto viene de esta forma y esto de esta otra forma. Y bueno, aquí se extiende de forma infinita. Y aunque cueste verlo, lo podemos hacer, ¿no? Entonces, una vez ubicado el centro, directamente la parábola que va hacia arriba, en el eje que le toque, la parábola que va hacia abajo. ¿Y qué hago aquí? Bueno, la hipérbola de corte. Un ratito. La hipérbola que le corresponde arriba. La hipérbola que le corresponde abajo. Y luego lo uno. Y le repito. Y listo. Esa es la forma más fácil que yo veo de graficar. Donde obviamente dejo bien claro cuál es el eje que va hacia arriba, cuál es el eje que va hacia abajo. Puede que en caso contrario, en X vaya hacia abajo y en Y vaya hacia arriba. Bueno, en este caso, sobre Y dejo bien marcada las hipérbolas que corresponden y acá también. Y bueno, cierro la gráfica, ¿no? Y listo. De esa forma, grafico mi hiperboloide, perdón, mi paraboloide elíptico. ¿Alguna duda de cómo graficar? Están muy calladitos. Bueno, si no hay dudas, esta es la pregunta de examen. Así va a venir el examen. Va a decir graficar, no, identificar y graficar la ecuación, ¿no? Ustedes le vamos a dar esta ecuación y ustedes tienen que graficarla y escribir. Esto es un hiperboloide de un manto o un paraboloide de hiperbólico o lo que sea, ¿no? Acá hay otro ejemplo que, bueno, ya está hecho prácticamente, pero y así, ¿no? Como les estaba mostrando, este es el examen del año pasado. Y hay una gráfica, ¿no? Identificar y graficar la siguiente función. Y listo. Si quieren hacemos este ejemplo. Y bueno, se va a cortar la reunión, vuelven a ingresar tras que se corte. Listo. Ingresen, ya se va a cortar.